Estimados estudiantes, esperamos que el video vaya a ser de utilidad en su proceso formativo. De parte de la Cátedra del Desarrollo de la Niñez en Edad Preescolar, agradecemos su atención. Bienvenidos. Este material consta de 5 videos. En este primer video veremos el significado de paradigma, paradigma conductista y paradigma holístico. En el segundo video hablaremos del paradigma constructivista. En el tercer video, paradigma cognitivo y paradigma neurociencias. En el cuarto video, principios pedagógicos en la educación preescolar. Y en el quinto y último video, la evaluación en educación preescolar. El objetivo en el video es analizar el aporte teórico-práctico de los diferentes paradigmas en educación, tomando en cuenta qué es un paradigma, reconociendo los postulados teóricos de los diferentes paradigmas en educación y conociendo el rol del estudiante y el papel del docente según cada uno. El conocimiento de los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos brindan al futuro docente preescolar el desarrollo de habilidades de mediación pedagógica acertada, una evaluación acorde con el paradigma y el conocimiento evolutivo del infante. Para iniciar, es importante reconocer la etiología de la palabra paradigma. El término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo. A su vez, se divide en dos vocablos, para, que significa junto, y deigma, que significa ejemplo o patrón. Por lo tanto, ¿qué es un paradigma en educación y cuál es su propósito? Como se observa aquí, un paradigma es un conjunto de postulados teóricos, epistemológicos, metodológicos y de concepciones que permiten poner en práctica una serie de estrategias encaminadas a desarrollar la mediación pedagógica. Con lo cual, un paradigma en la educación busca responder los procesos de adquisición de conocimiento, el papel del estudiante, la función del docente, la mediación del conocimiento, los recursos que se deben utilizar, la evaluación del conocimiento ya adquirido y otras interrogantes que se presenten. Es importante resaltar que la psicología de la educación se caracteriza por ser pluriparadigmática, ya que el ser humano y la adquisición del conocimiento es tan complejo que no se puede reducir a un solo paradigma, sino que requiere diferentes paradigmas o explicaciones de la realidad. Se han presentado gran variedad de orientaciones teóricas. Nosotros estaremos tomando en cuenta 5 paradigmas en la educación: el paradigma tradicional o conductista, el paradigma emergente o alternativo, paradigma constructivista, el paradigma cognitivo o de proceso de la información y el paradigma en neurociencias. El primer paradigma que se desarrollará es el paradigma tradicional o conductista. Si bien es cierto, es uno de los más comunes y reconocidos, el cual surge a mitad del siglo XX con los estudios de autores como Ivan Pavlov, Thorndike y dentro de los más representativos John Watson y Frederick Skinner. Watson fue uno de los primeros en definir el objeto de estudio de la psicología, indicando que hay que dejar de lado el estudio de la conciencia y estudiar más los fenómenos que puedan verificarse por medio de la observación, medición y experimentación. Pasó de lo intrapsíquico a focalizarse en las conductas observables. El conductismo concibe a los seres vivos como tábulas rasas, donde su conducta se determina por refuerzos y castigos externos, no por predisposiciones internas. Por lo tanto, el comportamiento depende del entorno. El conductismo hace referencia a diferentes conceptos, como el estímulo, el cual puede ser una señal, información o evento que produce una reacción, por lo tanto una respuesta en la persona, en este caso el niño. La respuesta es cualquier conducta que reacciona al estímulo. Es importante también comprender el concepto de condicionamiento, el cual hace referencia al aprendizaje que tiene un individuo luego de la asociación entre estímulo-respuesta.
Por ejemplo, si se encuentra un grupo de personas en un safari y se les aparece un león y previo a esto han tenido el aprendizaje de que el león es un depredador, la respuesta de ellos será correr o ponerse a salvo. Por lo tanto, se encuentran condicionados a correr debido al estímulo. Otro ejemplo más común es en el aula. Si los niños terminan su trabajo, se les coloca una calcomanía de cara feliz, con lo cual la calcomanía es el estímulo y se está condicionando al niño a que reaccione con una respuesta de terminar su trabajo las próximas veces también. Otro concepto que es importante resaltar en este paradigma es el de refuerzo y castigo. El refuerzo es cualquier resultado de una conducta que aumenta la posibilidad de que ésta se vuelva a dar. Y el castigo es cualquier consecuencia de una conducta que reduce la posibilidad de que se repita en un futuro. Volviendo al ejemplo anterior, el niño que recibe la calcomanía se le ofrece un refuerzo y desea aumentar su conducta para obtener más refuerzos. Si pensamos en que hay un niño al que no le dan calcomanía porque no terminó su trabajo, lo cual sería su castigo, es posible que la próxima vez desee trabajar más rápido para terminar su trabajo y obtener reforzamiento y evitar el castigo. Para Watson, el factor más importante para que un infante aprenda es el ambiente en el que se desarrolla, además de todo aquello que pueda o no suceder para incrementar la presencia de algunas conductas y disminuir o eliminar la presencia de otras. Por ejemplo, en un aula de preescolar, todos los infantes tienen las mismas posibilidades de aprender cualquier contenido o habilidad. Lo que se debe de ofrecer es un espacio acondicionado con recursos idóneos para que se desarrolle el aprendizaje esperado. Si la temática son los colores, el aula debe estar acondicionada con los colores desde los recursos pedagógicos y didácticos. Ofrecerle al niño reforzadores de globos de diferentes colores o algo alusivo al tema. Para Thorndike, el aprendizaje en los niños se puede producir por medio de conexiones que se establecen entre estímulos y posibles consecuencias a partir del ensayo y el error. Continuando con el ejemplo anterior, si el estudiante hace conexiones de cuáles afirmaciones sobre los colores le han traído como consecuencias respuestas positivas, va a fortalecer esas conexiones que producen aprendizaje por repetición. Mientras que si ha tenido intervenciones que se han identificado como erróneas y que su consecuencia puede ser negativa, no lo repetirá y se extinguirá. Por ejemplo, si la maestra ofrece un globo al niño que responda correctamente el color que es, la conducta va a seguirse repitiendo. Si el globo es verde y el niño dice verde, aprenderá el color por repetición. Sin embargo, si el niño dice que el globo es azul y no lo es, además de que su consecuencia es no obtener el globo, lo cual es negativo, no repetirá que el globo es azul y extinguirá la conducta. El aprendizaje desde el conductismo se produce a partir de repeticiones de conocimientos adquiridos y de consecuencias que fortalezcan el conocimiento. En el conductismo, el papel del estudiante en el proceso de aprendizaje es pasivo. Está a la expectativa de lo que el ambiente le ofrezca. El papel del docente, según el conductismo, es activo, es acondicionante del ambiente. El docente debe de haber planificado previamente y buscado el material necesario para poder reforzar todas las conductas que generen aprendizaje en el infante. Skinner señaló que el papel del docente era el utilizar refuerzos positivos o recompensas para que el estudiante aprendiera lo deseado. Además, evitar en la medida de lo posible el castigo. Por ejemplo, una niña que muerde a otros cuando debe finalizar una actividad, en lugar de centrarse en la conducta no deseable como morder, la docente lo que recomienda es reforzar la conducta de colaboración y respeto, buscando que la conducta no deseable se extinga. Desde la perspectiva de otro teórico llamado Albert Bandura, el docente debe ser modelo para que el estudiante adquiera el conocimiento. Introduce también el concepto de aprendizaje vicario, el cual es el aprendizaje que se obtiene al observar a otras personas del entorno y que el infante va a intentar imitar. Para finalizar con el paradigma conductista o tradicional, la evaluación desde esta teoría busca determinar la cantidad de aciertos y desaciertos del estudiante,
utilizando pruebas con objetivos específicos realizados previamente por el docente, los cuales permiten conocer si adquirió conocimientos, habilidades o destrezas. Por ejemplo, puede pedirle al niño que, en diferentes cajones de color, clasifique cada juguete por el mismo. De esta manera se puede evaluar su conocimiento. A continuación, se explicará el paradigma holístico, que es parte del paradigma emergente o alternativo. El paradigma emergente en educación propone una visión y comprensión diferente del desarrollo integral del estudiante y de su aprendizaje. Como se mencionó anteriormente, se tomará en cuenta el paradigma holístico, que es dentro de esta corriente el que se encuentra con mayor vigencia en la actualidad. También es conocido como paradigma ecológico o sistemático. Con relación a la etiología, el holismo representa la práctica del todo o de la integridad. Su raíz, holos, proviene del griego y significa todo, íntegro, entero, completo, y el sufijo ismo se utiliza para designar una doctrina o una práctica. Por lo tanto, el paradigma holístico propone que el mundo o la realidad se deben de ver como un todo integral y no de forma fragmentada, muy diferente al paradigma anterior. Desde este paradigma, los eventos o fenómenos se integran de muchas interacciones, múltiples factores que pueden afectar el aprendizaje, por lo que hay que comprenderlos. Se comprende la visión de las cosas como una totalidad, un conjunto de interacciones, particularidades y procesos. Castillo y Castillo exponen en el paradigma holístico que existen algunos principios o valores, los cuales son el principio de autoorganización, interdependencia y sostenibilidad. Con relación al principio de autoorganización, hace referencia a que el mundo está en constante cambio, por lo que la persona debe de autoorganizarse y reorganizarse para adaptarse al mundo natural, el cual se rige del principio de incertidumbre. Por lo tanto, no está determinado. Es un sistema complejo y natural, con factores que afectan la vida del individuo, lo que hace que se mantenga en constante cuestionamiento sobre lo que se va a enfrentar en su vida. Ahora, viéndolo desde la educación preescolar, se debe desarrollar y estimular a que el infante pueda afrontar un mundo impredecible, autoorganizándose y solucionando diferentes problemas de la vida conforme se les vayan presentando y reorganizándose una y otra vez. El segundo principio es el de interdependencia, el cual hace referencia a las relaciones que tienen los seres humanos y que hacen mantener conexiones unos con otros, indicando que tenemos que darnos cuenta de que dependemos de los demás, por lo que la experiencia personal con otras personas, experiencias sociales y culturales van a darle sentido a la vida. En el sistema educativo, el intercambio entre alumnos en un ambiente de respeto y amor van a dar como resultado un aprendizaje significativo en el infante. Además de que la visión de la docente hacia el estudiante es de persona con potencial, con intereses, llenas de incertidumbre y con diferencias que se respetan. Por último, en el principio de sostenibilidad, indica la importancia de vivir en armonía con las demás personas, con la naturaleza y con el planeta como un todo. Por lo tanto, la educación está sujeta a la vida. Hay que fomentar la conciencia planetaria, valores, responsabilidad a las necesidades planetarias y cómo resolverlas. El papel del docente holística es ver en el estudiante un ser humano con potencial interno ilimitado, un ser sensible, dispuesto a aprender y en búsqueda de significado. El docente debe de acondicionar el espacio de aprendizaje y su mediación pedagógica debe de ir orientada a desarrollar habilidades necesarias para enfrentarse a la vida, vivir en armonía con los demás, consigo mismo y con conciencia planetaria. Se esperan experiencias de aprendizaje. Se utiliza diversidad de herramientas como el silencio, el cuento, la meditación, la imaginación, el juego, las discusiones, entre otros, lo cual hace que el aprendizaje se dé de manera integral. El centro educativo ofrece un sistema vivo, donde se considera una comunidad de aprendizaje que ofrece libertad al alumno para construir su conocimiento. El papel del estudiante es activo, es partícipe de su propio proceso de aprendizaje.
debido a que se rige bajo la incertidumbre, debe desarrollar herramientas que permitan autoorganizarse y reorganizarse. Debe ser consciente de la vivencia con los demás, interconectado y viviendo en armonía y respeto. El docente debe de estimular la incertidumbre para que el estudiante descubra de manera propia cómo resolver diferentes problemas imprevistos. Se debe desarrollar en los niños 4 tipos de aprendizaje, los cuales se basan en 4 pilares de la educación propuestos por Jacques Delors, los cuales son aprender a aprender o aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a ser y aprender a hacer. El primero, aprender a aprender, consiste en que para cada persona aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer y descubrir. Aprender a conocer y aprender a ser son en gran medida indisolubles, pero el segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional. Cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible. Aprender a vivir juntos. Una educación que permita evitar conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiritualidad. Por último, aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular, gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Con esto, hacemos el cierre del paradigma emergente y abrimos paso al paradigma constructivista.